Bienvenidos a Con Vida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Enfoques pastorales sobre los desafíos que presenta el mundo de hoy. Bienvenidos a Con Vida. Nuestro tema de esta ocasión nos obliga a decir por anticipado que nada ni nadie es más sanador y leal que Dios con el amor con que nos abriga. Es el único amor del que uno puede estar seguro. El despecho es lo que puede quedar en uno después de un sentimiento de amor o lealtad que ha dejado de ser correspondido. Lo que queda es un sentimiento de impotencia. El despecho se califica como una reacción emocional en el individuo. Cuando un sentimiento de cariño o una lealtad que ha sido alimentada por largo tiempo dejan de ser correspondidos, la persona suele tener tres posibles formas de reaccionar. Uno es tomar el camino del despecho, que contiene obsesión, anhelo de venganza y desesperación. El otro es tomar el camino de la depresión obsesiva, que hace que la persona se sumerja en una tristeza permanente. Y existe el camino de la elaboración del duelo, porque en eso se tiene que reconocer que de alguna manera hay una pérdida. Permítanos en esta ocasión abordar este tema, sobre todo buscando ayudar a quienes en una situación de deslealtades se sienten aún abrumados, heridos, con una rabia que no ha sido drenada completamente. Vamos entonces a nuestro primer segmento de Con Vida. Cuando una persona sufre el término de una relación, ya sea esta amorosa, de amistad, ya sea una relación laboral o de vínculos con grupos, hasta puede ser en el seno de una congregación, cuanto más significativa haya sido esa relación, más difícil le es de superar el hecho. Procuremos entender qué es lo que ocurre cuando tenemos un impacto emocional como el desamor. Indudablemente, no todas las personas reaccionamos igual. Hay diversos factores que intervienen y, por lo tanto, diversas experiencias. No obstante, permítame indicar que las personas que más sufren cuando experimentan una pérdida relacional suelen ser personas inseguras, con baja autoestima, con personalidades centradas en su ego, con temperamentos más dados a la melancolía, que les afecta en su complejo de inferioridad, y personas que arrastran traumas de rechazo desde épocas pasadas en su vida. Ya de entrada, esto indica que el grado de afectación está muy ligado a condiciones emocionales frágiles que también han estado presentes durante toda la relación, pero que no se veían tan manifiestos. Aunque las personas que sufren un desamor tienden a quejarse del dolor que les produce, no siempre son personas autocríticas. Si lo fueran, quizás notarían que ellos mismos han contribuido de un modo u otro a hacer que aquella relación terminara como terminó. Quiero insistir que cuando uno sufre la ruptura de una relación afectiva o de una lealtad, puede tomar uno de los siguientes caminos, que lo pongo en otro orden. Uno, dije, el camino de la depresión, de esa depresión que es obsesiva. La persona se entristece, se deprime y no deja de pensar repetidamente en el hecho. Repasa una y otra vez las promesas hechas, las promesas traicionadas, siente la impotencia de no poder lograr que la otra parte cambie de parecer, se duele y busca atraer la condolencia de otras personas, especialmente si pudiera hacerlo de la misma persona que le ha rechazado o le ha dejado de corresponder.
Por lo general, esta reacción termina psicomatizándose y la persona tiende a enfermarse de diversos males. No se trata solamente de males emocionales, sino también físicos. Se concentra en la ira y en la tristeza y sufre momentos de gran negación. El segundo camino es el camino del despecho. Quizás su canción preferida sea una de esas populares como Rata de dos patas. Aquí la persona se concentra en la ira. Esa ira la puede llevar a la necesidad de venganza. La persona despechada necesita compensar con el mal que ha recibido. Se siente no simplemente despreciada, sino traicionada. El síntoma que más califica el despecho es el rencor o el resentimiento. La persona batalla con la relación amor-odio. En algunos casos, cuando la persona despechada no puede desquitarse con otra persona o con la persona que le ha lastimado, termina autoagrediéndose. Ya se trate de que se abandone a sí misma, se alcoholice, se exija trabajos extralimitados o se aísle de otras personas con las cuales tiene alguna relación también de afectividad. Sufre de momentos de negación. Esto no me puede estar sucediendo a mí. Y por otro lado, está el camino de la elaboración del duelo. La persona toma conciencia del sentido de pérdida y decide superar lo más sanamente posible los tres estadios del duelo, que son la negación, la ira y la tristeza especialmente. En no pocos casos, para lograrlo, suele ocupar de la ayuda de consejeros o de psicólogos, de personas espirituales que le pueden ser de gran servicio, sobre todo cuando la situación ya ha resultado traumática. Los títulos noticiosos están cargados de casos de personas que se han suicidado o han asesinado a otro o que han asumido comportamientos antisociales tras un episodio profundo de despecho. Tal fue el caso de María José Murcia, con 27 años de vida, cuando en enero pasado disparó a dos hombres, trató de robarse un taxi y protagonizó una fuga intempestiva, todo como una reacción desesperada en la defensa que sentía por otra mujer. Ella fue condenada a 24 años de prisión, pero esta historia es simplemente una más en una larga lista de casos que llenan de amarillismo las noticias de nuestros medios y que no por ello dejan de ser historias reales de profundo despecho y también de profundo dolor. Relacionados con este sentimiento de despecho que muele por dentro, están las 5 reacciones más comunes de las personas despechadas. Exponer la intimidad que se ha tenido, hablar mal de otros, refugiarse en otra relación, acosar y llegar incluso hasta la agresión o la violencia. Sabemos dónde puede comenzar la punta del hilo de un despecho, pero no podemos medir con anticipación hasta dónde nos llevará. Así que resulta muy aconsejable estar conscientes de este sentimiento y resolverlo a tiempo apropiadamente. Al volver de la pausa, abordaremos nuestro tema desde la palabra de Dios. En este segundo segmento de Con Vida vamos a la palabra de Dios, las Escrituras. Escogemos 3 casos para consideración de situaciones de despecho descritas en la Biblia. El primero de ellos es el caso de lo que sucedió con un miembro de la iglesia en Corinto, una ciudad antigua de Grecia. El papá de este muchacho había casado por segunda vez, así que nuestro personaje tenía una madrastra. No se conoce de él el nombre, pero sí los hechos. En el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el Pablo abordó una situación que implicó rompimiento de relaciones con este muchacho de parte de la comunidad. Había entrado en una relación de fornicación con su madrastra. Leamos, o más bien escuchemos a Pablo cuando dice: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa?
Yo, hablando Pablo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió ese pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús, y por su poder yo les acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Esto es lo que escribió Pablo en la primera carta a los Corintios. Pablo pidió que no se relacionaran más con este muchacho. Al parecer era una persona apreciada por los demás miembros de la iglesia, ya que los demás creyentes se comportaban condescendientemente con él. Pero Pablo fue categórico: no se relacionen con personas inmorales, dice el versículo 9. Y lo que fue más duro todavía, porque dice: expulsen al malvado de entre ustedes. Así que los hermanos y las hermanas de la congregación se aislaron de aquel hombre y se lo hicieron saber. Lo expulsaron de la comunidad. Se produjo una ruptura. El asunto es que al leer la segunda carta a los Corintios, notamos las consecuencias. Apenas está iniciando Pablo esa segunda carta cuando parece tener prisa en volver a tratar el asunto. Observemos lo que escribe en 2 Corintios capítulo 2, versos 5 al 7. Si alguno, dice Pablo, ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la tristeza excesiva. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quienes ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, termina diciendo el texto. Es evidente que aquella ruptura de relaciones había causado un efecto en el hombre de gran tristeza. También es obvio que se había arrepentido. Pablo opta por el camino del consuelo y dice: para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Observemos la importancia que la comunidad de fe tiene para ser una comunidad de consuelo para personas que a causa de un rompimiento de relaciones entran en escenarios de tristezas obsesivas. La iglesia debe ser una comunidad, un lugar donde la gente pueda recibir el perdón de Dios y el consuelo, porque la persona en esa situación de tristeza o de depresión obsesiva lo que necesita es esa combinación entre perdón y consuelo. De lo contrario, Satanás podría aprovecharse, como dice el apóstol, de ese estado, degradando más la condición de la persona. Ahora, consideremos el segundo caso. Se trata de una historia muy dolorosa en 2 de Samuel, el capítulo 13. Permítame hacerle un preámbulo. El rey David, rey de Israel 1000 años antes de Cristo, tuvo varias esposas. Con una de ellas tuvo una pareja de hijos. El muchacho se llamó Absalón y su hermana fue Tamar. Con otra mujer, David tuvo otro hijo a quien le llamó Amnón. Así que Absalón y Tamar eran medios hermanos de Amnón. La historia cuenta que Tamar era una chica muy bella y esto llevó a un episodio trágico, porque la tragedia estuvo cuando comenzó Amnón a enamorarse de su media hermana Tamar, a tal punto que hasta se enfermó de angustia, dice el versículo 12. Con la complicidad de un amigo suyo, Amnón tramó la forma de lograr que Tamar lo atendiera en su convalecencia. Estando solos en la habitación de Amnón, este terminó violando a su hermana o media hermana Tamar. Después de hacerlo, la odió y la echó de la casa. Absalón, el hermano de Tamar, se enteró de lo sucedido y entró en un gran despecho contra su medio hermano Amnón. Comenzó por quitarle la palabra. Absalón esperó, imagínese usted, 2 años
estuvo con ese sentimiento y convidó a todos los hijos del rey, al cabo de esos 2 años, a sus medios hermanos, a una fiesta. En ese festín, Absalón planeó embriagar a Amnón y con la complicidad de algunos criados suyos, lo asesinó. Absalón además llegó a desarrollar un rencor contra su padre por sentirlo suave en el trato de aquella situación, hasta que finalmente Absalón llegó también a conspirar contra su padre, el rey David. David tuvo que huir ante la abatida de su hijo. David fue muy lastimado emocionalmente por Absalón. La situación terminó haciendo que enemigos invisibles del rey salieran en medio de esa escena. La historia es más compleja aún, pero finalmente en una huida de Absalón enfrentando a los leales al rey David, el muchacho terminó trabado por la cabeza en una encina, en un árbol. El dolor del rey David lo invadió y la tragedia tiñó nuevamente la casa del rey David. Este es un caso clásico de despecho. Aquí surgen todas las emociones negativas juntas: rabia, rencor, venganza, conspiración, violencia, ataques, rivalidades. El despecho desestabiliza la vida de quien lo padece, pero también a quienes rodean a quien lo padece. Lo duro de todo esto es la manera en que el dolor campea sobre propios y extraños, porque la reacción emocional del despecho termina involucrando a quienes menos uno espera. El tercer caso se muestra en esta consideración que cito brevemente. Se trata de una experiencia del apóstol Pablo. Él y Bernabé, otro gran líder cristiano del primer siglo, tuvieron una amistad entrañable. Bernabé fue quien le fue a reclutar allá en Tarso a Pablo varios años después de su conversión. Había sido ignorado por los apóstoles y Bernabé fue el que trajo a Pablo hasta Antioquía, y fue allí donde el Espíritu Santo los eligió a ambos para que llevaran a cabo una misión cristiana entre las naciones no judías, según relata Hechos capítulo 13 en los primeros versículos. Al salir de esa misión, o al salir hacia la misión, Bernabé hizo que llevaran a Juan Marcos como ayudante. Este muchacho era primo o sobrino de Bernabé. Así lo hicieron. Pero poco tiempo después, Juan Marcos abandonó la misión y se fue para Jerusalén. Después de un primer recorrido y viendo cómo la obra creció entre los llamados gentiles, Bernabé y Pablo tuvieron que asistir a una magna asamblea de los líderes cristianos en Jerusalén para dar un informe de los acontecimientos. Y allí las autoridades apostólicas asignaron nuevas tareas a Bernabé y Pablo, encomendándoles volver a visitar las iglesias que habían establecido en el viaje anterior. En el capítulo 15 de Hechos se indica en el verso 37 que resulta que Bernabé quería llevar con ellos otra vez a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Dice el texto en el versículo 39 que se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Se refiero a Pablo y Bernabé. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas, otro líder. Después de que los hermanos les encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias, termina diciendo el texto. Aquí hay dos rupturas, la de Pablo con Juan Marcos y como consecuencia la de Bernabé con Pablo. Grandes amigos se separaron a partir de un serio conflicto y nunca más se volvieron a ver, según cuenta la tradición. Pablo cargó con una pérdida y un dolor que esta situación de ruptura le produjo seguramente a Bernabé igual. Había duelo en ellos. Pero años después, en las postrimerías del ministerio de Pablo, el apóstol le escribe a su gran colaborador Timoteo y le da esta instrucción. Dice: solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Está hablando de Juan Marcos, a quien él había perdonado y lo había puesto como ayudante importante en su ministerio. Es obvio que aquella vieja ruptura había sanado. El dolor se había superado, por lo menos entre Pablo y Marcos, porque cuando perdonamos, el dolor termina.
Quizás esta es la afirmación más importante que nos quieren mostrar estas tres historias bíblicas. Cuando perdonamos, el dolor termina y toda otra ansiedad acaba. Permítame ahora invitarlos a nuestro último segmento, donde deseo puntualizar algunos consejos que pueden ser de ayuda si usted está pasando por un capítulo de despecho o desea ayudar también a alguien que pasa por una situación similar. Culminemos este programa con algunos consejos prácticos. Vamos a destacar sugerencias conocidas para situaciones en las que uno podría haber o estar enfrentando el dolor de una ruptura, sobre todo si es una ruptura amorosa. El primer consejo: no tenga miedo de experimentar la soledad. En no pocas circunstancias, la soledad es buena para que uno pueda reencontrarse, para que uno pueda hacer autocrítica y mejorar. La soledad puede ayudarnos a recordar que sobre todo somos valiosos independientemente de la otra persona. Es un buen momento para evaluar si esa relación hace parte de un patrón repetido en su vida. Además, la soledad puede ser un buen tiempo para retomar las amistades e incluso para profundizar nuestra relación con Dios. Nuestro segundo consejo: busque apoyo de los amigos. Precisamente al retomar actividades con los amigos, le da a los amigos la oportunidad de sacarnos de la tristeza, sobre todo si son amigos que no son ponzoñosos, no son dados a echar leña al fuego. Uno debe buscar los amigos que lo entiendan, lo apoyen y de alguna manera le hagan agenda buena en su diario vivir. Tercero, sobre todo en los tiempos primeros de la ruptura, es aconsejable hacer casa aparte. Dejar las llamadas, sacar la persona con la que se tiene conflicto de las redes sociales en común, evitar las citas para saber cómo estás, como se suele decir. Hay personas que tienen la habilidad de tirar un portazo en nuestras narices y luego mantenernos con una de sal y otra de azúcar pendientes de ellos. Esa clase de conductas es irrespetuosa y lapidante. A las rupturas hay que darle su final para poder sanarlas. Cuarto consejo: racionaliza cuando llegue la tristeza. Identifique los motivos por los que la relación no funcionaba y aterrice la situación en términos de me quiero más de lo que necesito al otro. Trate de observar los daños colaterales que la relación estaba produciendo, especialmente en aspectos de orden moral, espiritual o de integridad física y emocional. Trate de observar si había algún pecado o se estaba colindando con ello y rechace ese pecado, lo que no significa desarrollar odio por la persona que se tenía como relación ya ahora fallida. Quinto, coma bien. No es que coma mucho, es que se alimente bien. Los duelos cansan y queman energías. Cuidado con la actitud de autocastigarse descuidando la alimentación o sobrealimentándose, que es desde el otro extremo. Sexto, ocupe su tiempo en proyectos positivos. El tiempo que antes utilizaba en la relación con esa persona, ahora puede ocuparlo en proyectos positivos de estudio, de trabajo voluntario con alguna buena causa, un buen ministerio en la iglesia, remodelaciones en su casa, lecturas que usted tiene que hacer, incluso hasta algún escrito personal. Séptimo, no obvie el llorar y el vivir la pérdida, pero no se quede estancado viviendo el pasado como lo hizo la mujer de Lot en el Antiguo Testamento. Hay que superar la negación, la ira y la tristeza. Y cuidado con eso de que un clavo saca otro, porque no siempre es así. Lo mejor es cerrar capítulos antes de abrir nuevos capítulos. Octavo, no se culpe. La culpa es un mal refugio. Seguramente usted habrá tenido su cuota de responsabilidad en la ruptura. Tome nota de sus errores, entrégueselos al Señor, pida que el perdón de Dios le cubra en esa situación y eche para adelante.
Uno más, busque ayuda. Si observa que no está pudiendo salir de la angustia, muy posiblemente la situación se le tornó traumática, en cuyo caso es mejor buscar ayuda calificada. Asesórese sobre la persona más apropiada para proveerse de esa ayuda. Y entregue su vida y su situación al Señor. Este es el consejo más importante. Nadie entiende más de rechazos y dolores que Jesús. Él está anuente a recibir a los que están cansados y cargados. Él provee un alivio que nadie más es capaz de producir. Ahora, hagamos un cierre a esto y hagamos alusión a una promesa bíblica que para mí resulta magnífica, el Salmo 34:18. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Sí, abra su corazón a la cercanía de Dios y deje que Él opere la esperanza en su corazón. Si usted también está interesado en ayudar a otros que pasan por situaciones de rechazo, de deslealtades, de despecho, es importante que tome nota de estas consideraciones, de estos consejos y que los aconseje a ellos también, los aporte a sus vidas. Espero de todo mi corazón estar contribuyendo de alguna manera a aliviar esa carga del despecho. También espero que nos volvamos a encontrar y mientras que lo hagamos, cuídese el renglón. El despecho poco a poco puede llegar a matarnos, puede llegar a destruirnos. Pero el consuelo de Dios, el perdón y esto bien sobrellevado, esta carga bien sobrellevada, puede hacernos personas mucho mejores, porque los sufrimientos en la vida tienen el propósito de mejorar nuestro carácter y de mejorar nuestro propósito y de mejorar incluso nuestro andar con Dios. Hasta volvernos a ver, cuídese del despecho. Hemos presentado Con Vida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Apreciamos sus comentarios y sus consultas y le motivamos a nuestra próxima cita en Con Vida.